Vale. ¿Ya? Sí. Vamos a empezar con ¿cuántos avatares con este avatar que es el Bhishma? Pero antes de empezar con este personaje Bhishma, tengo que contestar como siempre al inquisidor, no el inquisidor, al que me inquiere, que es don Ignacio. Don Ignacio está permanentemente preocupado acerca de que para qué sirve esto, por qué Bion y el Mahabharata, ¿no? Y cada día yo os lo voy diciendo, el Mahabharata. Hoy y además hoy se incluye un tema tremendo, que este personaje que es Bhishma es un personaje que es el ejemplo de la encarnación. ¿Y qué es eso de la encarnación? Seguro que Ignasi se pone con los pelos de punta cuando le hablo de la encarnación, porque se piensa que le voy a hablar de la religión. Y no te voy a hablar de la religión, y te voy a hablar de la religión y de todas esas cosas, ¿no? Con esto de la encarnación. Bhishma es un personaje de la encarnación. Bhishma es un personaje de la transformación, y por tanto es por eso que me interesa el Mahabharata, porque habla de transformación, habla de encarnación. Y te voy a citar entonces al final del libro de transformaciones. Bion dice lo siguiente, ¿no? Si estoy acertado al sugerir que los fenómenos son conocidos, pero la realidad es devenida, entre comillas, devenida, la interpretación tiene que hacer algo más que aumentar el conocimiento. Y continúa. Se puede argumentar que esto no es una cuestión del analista, el devenir, y que él solo puede aumentar el conocimiento. Daros cuenta de aumentar el conocimiento o devenir. Que los próximos pasos necesarios para obviar la brecha debe provenir del analizado, o de una parte particular del analizado. O sea, su divinidad. La parte particular de la divinidad es su divinidad, que debe consentir en encarnarse en la persona del analizado. Ese es el tema más o menos, y ahí incluye la encarnación. Por una parte, habla de la parte divina, o sea, eso que hay más. Y eso que hay más es lo que yo creo que nos aporta el Mahabharata con su misterio, su riqueza y su versatilidad impresionante. Es decir, si lo entiendo bien, esto quiere decir que el analizado se tiene que encarnar en la parte analítica del analista, ¿sí?, para poder él en la parte devenir analítica de él. Aquí hay el interjuego con el analista, ¿no? Hay un interjuego con el analista. Ahí está el misterio, que es la transferencia y la contratransferencia. Es a través de la transferencia donde estas encarnaciones tienen su éxito. Ante esta dificultad, yo le hablé con la doctora Chavari y le digo, ¿tú cómo ves esto de la encarnación? Y ella me lo explicó bastante gráficamente. Dice, bueno, el análisis es una encarnación permanente. O sea, está representada por el río de Heráclito, y el río de Heráclito hace que seamos siempre diferentes en cada momento que el río deviene, ¿no? Y en cada momento de la vida hay una encarnación a realizar. Pero ella me lo explicó de una forma muy gráfica, en dos personajes muy significativos.
Uno es Sartre, que es existencialista, y otro es Camus. Sartre dice que el otro es el infierno. Camus dice que el otro es el que me ayuda, el que me hace, el que me considera, y es a través del otro que uno se encarna, o sea, que hay la encarnación. Para explicar el término de encarnación, o sea, que encarnación tiene que ver con responsabilidad, tiene que ver con... Y si hay un personaje responsable y encarnado, ese personaje es Bhishma. Empezamos el día pasado a saber un poco acerca... esta es un poco la introducción para conectarlo con la idea de encarnación, que es un tema, y con la idea de transformación y con el psicoanálisis en general. Y en ese sentido vamos a continuar con este personaje Bhishma. Nos quedamos, o sea, Bhishma era un vaso, Bhishma es la encarnación de un vaso. Un vaso es un personaje divino, que hay 8 vasos que son representantes de los elementos de la naturaleza, y uno de ellos es este Bhishma. No sé si lo tengo por aquí. No sé si lo encontraré. Bueno, era para dar el nombre exacto que tiene Bhishma en la literatura, ¿no? En fin, bueno, de cualquier forma. Bhishma es hijo del rey Santanu. Santanu es una encarnación de un antiguo rey que se llamaba Mahabharata, y entonces Ganga, que es la reina del Ganges, se compromete con los Vasu en ser su madre y salvarlos de la maldición que habían sufrido, porque el mayor de ellos, que es Bhishma, su mujer le exigió que robara la vaca de un rishi, y la robó y le hizo una condena a los 8 Vasus. La condena consistía en nacer en la tierra, y uno de ellos estaría más tiempo en la tierra, que es nuestro personaje, que es Bhishma, que no se llamaba Bhishma en este momento. Entonces vimos en el anterior seminario, que ya que quedará registrado, y que está registrado y lo he recibido. Entonces Santanu consigue que el último de los Vasus no sea ahogado. Los 7 anteriores son ahogados en el río por su madre Ganges, y ella dice: no son ahogados, son sacrificados por para que su condena sea menor. O sea, ahí hay otra situación. Y entonces como el Santanu tenía la promesa de no preguntar a Ganga nada acerca de qué había pasado con eso, al preguntarlo, Ganga dice que se marcha. Y Ganga se marcha con su hijo. Y le dice el rey Santanu: pero déjamelo a mí. Y dice: no, yo me lo llevo para educarlo, y cuando esté educado yo te lo traeré. Y lo que vamos a ver hoy es la segunda parte, cuando el rey pacientemente, el capítulo empieza diciendo: allá habían pasado 16 años, hay corazones rotos que jamás desfallecen, y el del rey era uno de ellos. La vida de este ahora era
vacía, no tenía sentido vivir, pero no dejó de ser un rey afectuoso y que reinó muy bien con sus súbditos y que estaban sus súbditos muy contentos de él, ¿no? Él continuaba yendo a las orillas del Ganges, donde él había encontrado su amor, y de repente un día ve que el río para su curso. Daros cuenta de las analogías que hay en el curso del río se para, o sea, o el curso de la vida se para, o el río de la cristiana se para, o en fin, y él queda fascinado por ese parar del río, ¿no? Es decir, y aquí empieza esta segunda parte, y de repente ve que él no está solo, y él coge una flecha. ¿Qué pasa aquí? El santano defensivamente, y ¿qué pasa aquí? Y de repente se encuentra que Ganga está a su lado y dice: oh, Ganga, pero qué bien, vuelves a mí otra vez, cuánto te necesitaba, mi vida sin ti era una Navidad sin fiesta. Tienen otro nombre en la India, una fiesta sin color, la vida no tenía sentido, etcétera, etcétera. Y le dice: bueno, vuelve conmigo otra vez y volvamos a palacio, seamos felices. Y ella le dice: las aguas que han pasado ya no vuelven, etcétera, etcétera. Concretamente le dice: mi señor, todo está ya en el pasado, yo soy el pasado. Cuando el sol se pone en el atardecer de un día, es tonto pedirle que regrese para poder vivir ese día de nuevo. Nadie puede retroceder ni un solo momento. Dejemos todo eso a un lado y permítete decirte por qué he venido. ¿El río detenido? ¿Ves el río detenido? Sí, le contestó el rey. Eso fue lo que me detuvo como hechizo. Dime, Ganga, ¿quién te está deteniendo embalsada a ti, a quien toda la riqueza de mi amor no puede detenerte? Mientras ella hablaba, se produjo un efecto, y de repente hubo un ruido inmenso, que era el río que volvía otra vez su cauce, ¿no? Y entonces miran hacia allá y ven que hay un noble chico que está viniendo y que se acerca, y este chico se acerca y le abraza y dice a Ganga, le dice: madre, yo conseguí otra vez parar el río. Dice: ya lo he visto. Dice: mire, aquí está tu padre. O sea, entonces le presenta a Santanu, le presenta a su hijo, y este es tu hijo. Y él dice: ¿cómo? Sí, y este es Santanu, que este es tu padre. Entonces se abrazan. Dice: esta es la razón de mi venida, dice Ganga, y te he traído a tu hijo, llévatelo contigo, él alegrará tu vida. Y quería haceros una referencia que es muy interesante aquí, en el sentido de que el rey le pregunta, el rey le pregunta, quiere saber acerca de lo que ha pasado en este tiempo, ¿no? Y el rey le pregunta: ¿pero quién te ha enseñado al arco? Y entonces él le dice: ¿quién? Y entonces se acerca a la madre y le dice: ¿pero qué te pensabas tú? Porque el padre le pregunta: ¿cómo te llamas? Dice: mi madre me puso Deva Brata. Y la madre le dice a Santanu: ¿qué te pensabas tú? ¿Que yo le iba a poner Delfín?
Es decir, porque es hijo nuestro, ya es heredero. La tradición india dice que quien debe regir un reino, que era Hastinapura, debía ser una persona que fuera creativa, un hombre de acción, un hombre rico, y por eso lo he preparado. Y entonces la madre le explica los personajes con los cuales su hijo se ha educado, ¿no? Y es interesante porque da noticia de toda la riqueza que tiene el tal Bhishma, y que corresponde a una riqueza intelectual y a una preparación, a una preparación para llevar a cabo las buenas encarnaciones, en fin, o sea que las encarnaciones también necesitan conocimiento, sería un poco esta la idea. Entonces, voy a ver si recuerdo aquí los nombres de todos ellos, ¿no? Se puede, en este encuentro de padre e hijo, ¿sí? ¿El hijo encarna al padre? ¿La paternidad, padre? El hijo es el padre, de alguna forma sí, pero la es idea otro. Padre es suya. La idea de padre que no existía, sí. Quizás, al conocer al padre, sí. En él nace lo que es el padre, la paternidad, la función esta. Sí. ¿no? Sí. Es un objeto de conocimiento esta. Sí. Y pasa a su vida, pasa a su carne, pasa a su ya, ser, ¿no? Ya. Sí, son varias cosas ahí. En primer lugar, hay ahí el papel del padre y el papel de la madre, digamos. O sea que lo que aquí se va a definir, aquí es como si se definiera la idea de que quien hace al hijo es la madre. Lo hace intelectualmente porque se lo da completamente preparado, ¿no? En fin, ya está. Es una idea un poco digamos, feminista del asunto, ¿no? Porque explica todos los personajes que son y tal, y en fin, y ya veremos cómo responde el rey a esta pregunta. Voy a continuar y ahora te contesto con más precisión a tu cuestión. A ver si lo encuentro. El rey le dice, la reina le pregunta, ¿cómo vas, mi rey? Dice, ¿cómo puede andar un cuerpo sin su alma, mi amor? No esperemos, vayámonos otra vez. Quien sin ti se volvió oscuro y triste como un Diwali, que es el Diwali es como la Navidad india, ¿no? Pues así estoy yo, ¿no? Y entonces es cuando ella le dice que eso no puede volver, que el futuro no vuelve, y entonces le dice, el futuro, el pasado no vuelve, pues sin ti no hay futuro, le dice él, ¿no? Y entonces ella le va explicando esto hasta que le explica quién es esto. Ella le dice que ella respeta las leyes indias, quien cree en la acción y no en el nacimiento, que son los creadores y no los herederos los que deben sentarse en el trono. Es decir, hace una referencia a esta idea de la monarquía como una cosa heredada y no como una cosa real de un poder y una tal. O sea, pone en cuestión justamente toda esta cosa de la monarquía en ese momento. Es por eso que arreglé que el sabio Vasista, el sabio Vasista fue al que le robaron la vaca y fue él que le robó la vaca al sabio Vasista para su mujer, ¿no? El sabio Vasista le enseñó los Vedas, el señor Brihaspati la política. Ha estudiado todo eso y así cuando el sabio Bhargava dijo que nadie en todo el universo tiene suerte frente a Devabrata,
decidí traértelo. O sea, que la madre explica la razón por la cual ella se la ha traído en este momento, y se la ha traído porque está preparado. Tu cuestión es interesante, porque, es decir, el valor de dónde viene, del padre o de la madre, pero parecería que es la madre diosa que le ha conferido al Deva Brata todas estas cuestiones y todos estos valores, ¿no? Y que el padre lo recibe muy bien. Y entonces, lo que es interesante es que Ganga le dice al rey: aquí tienes el héroe, llévalo a la casa de los héroes. Si os acordáis, en el seminario anterior hablamos de Levinas, que consideraba por una parte al hijo de Sakuntala y de Yusmanta como el representante del hijo y como el representante del infinito, ¿no? Es decir, el infinito está representado justamente por la venida de otro hijo, ¿no? Y eso lo vimos en el personaje anterior. Y dijimos que como contraparte, y así es como termina el libro de Levinas, como contraparte está no el hijo, el hijo que es representante del padre, sino el héroe. El héroe, que está hecho por la nación, por la política, por él mismo, pero que renuncia a ser el hijo. Y él renuncia, porque una de las cosas fundamentales de este personaje es que renuncia a la paternidad, y con lo cual corta esta idea de infinito que definimos en el hijo de Sakuntala. Lo digo para contestar a tu pregunta. Tu pregunta es muy pertinente en el sentido de que, de alguna forma, Bhishma encarna otro tipo de personaje. Y una de las cuestiones, varias cuestiones señalamos en el seminario anterior, una de las cuestiones que señalamos de Bhishma es que de alguna forma rompe con determinadas tradiciones, con determinadas situaciones, como lo rompen determinados pensadores, ¿no? Es decir, toda esa idea de infinito que defiende aquí Levinas queda rota con la idea de los pensadores que no tienen hijos, ¿no? Y puse el caso de Mrs. Vick, que es nuestra pensadora, ¿no? Que ella no tuvo hijos y sin embargo se dedica a los bebés, ¿no? Un poco para matizar tu cuestión, que es muy pertinente en el sentido de que realmente, pero es ¿quién hace al hijo? ¿El padre? ¿La madre? En fin, según la armonía general, el padre y la madre sería un poco la armonía, ¿no? Pero en el caso de Bhishma hay ahí un cuestionamiento muy fundamental. Entonces, yo quería mostraros hoy lo que es muy interesante, y es la manera en que se separa la madre de su hijo y el hijo habla con el padre. La madre le presenta el hijo y le dice todos los personajes con los que su hijo se ha educado, y entonces se separa y entonces la madre le dice: lleva a tu hijo a la casa de los héroes, como dice. Las mismas palabras que están dichas ahora por parte de Levinas fueron dichas hace tantos siglos. Y además le dice a su hijo: la historia te espera. O sea, este es el legado que... Y entonces hay un momento que es realmente bello y sugerente, y él le dice: ¿y tú, madre, qué? Y la madre dice: la sombra está atada al árbol. No puede ir con el viajero. Es bella la imagen, ¿no?
la sombra está atada al árbol, no puede ir con el viajero. Para ti, le dice Ganga a su hijo, soy una sombra que está atada al árbol del tiempo. Ahora ve con tu padre a Hastinapura y haz historia, o contesta la historia, o haz algo de Hastinapura, etcétera, etcétera, en fin. Entonces el padre lo ve muy triste y le dice, ¿por qué estás triste? Y aquí otra vez vuelvo sobre la cuestión que tú planteabas. ¿Por qué estás triste? ¿No? Es decir, dice, porque estoy incompleto. Mi madre se va, me quedo contigo. Dice, y el padre dice, yo intentaré darte las dos cosas. Luego la realidad es diferente y no le puede dar las dos cosas y es toda la tragedia de misma. Tal. Bueno. Este punto, toda esta situación es interesante y me hace pensar en la observación de bebés, ¿no? Y en cómo a través de las observaciones, o sea, lo que vuestra experiencia os diga, ¿no? Cómo lo importante es que la madre presente o dé el bebé al padre. O sea, según cómo la madre da el bebé al padre, el bebé es uno o es otro. Por supuesto. Es la forma de presentación. Si da el bebé al padre desprendiéndose de él, eso no hace una triangulación buena. Entonces ahí la madre no está. Toma bebé, que yo no lo aguanto más. No. Ahí se desprende la madre de la situación. Toma el bebé y aguántalo, déjame descansar, o sea, incorpórame a mí, etc. Ahí permite una triangulación, ¿no? Totalmente. Date cuenta de lo que le dice la madre. Te he traído no un hombre cualquiera, un héroe. O sea, que es el representante de lo que sería un bebé constituido. No, en fin, no un héroe, pero me explico. El bebé héroe, como paradigma, ¿no? de entrega de la madre. Está es muy sugerente lo que tú dices. Que lo importante es la entrega que hace la madre. Y es una entrega generosa. Y el hijo le dice, pero ¿y de ti, madre, qué? O sea, pues, siente la añoranza, está triste. Y el otro, sí, pero yo lo completaré, dice el rey, ¿no? En fin. ¿No? Y a la inversa, ¿no? ¿Cómo? Y a la inversa, como la madre introduce al padre al hijo, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Hay toda una triangulación, hay todo un funcionamiento de la unidad originaria. O sea, es el orgullo de la madre. ¿Cómo? La madre, el héroe es el orgullo de la madre. Sí, el orgullo de la madre. El orgullo de la madre. El orgullo de la madre y la otra cosa es todo este aspecto tan cuidado de la culturalización. Es decir, es un hombre de acción, no es un heredero, es un creador. Es un creador, es un hombre de acción, es un hombre para la vida, es impresionante ese tal. Yo quería deciros dos palabras, aunque solo sea, a ver dónde lo he puesto yo. ¿Quién era? A ver. Después de que el padre oyera la información que le da el padre, que le da la madre, el padre dice, tu madre te enseñó todo conocimiento. Después de esa información, en política, en armas, en pensamiento, en filosofía, el hijo estaba preparado. Entonces el padre le dice, tu madre te enseñó todo conocimiento. Bueno,
Un alumno siempre es un alumno, dice el hijo, con humildad. O sea, es ese. El otro aspecto, aceptar, conferirse como una persona de aprendizaje, como alumno. Solo Dios tiene todo conocimiento. Podemos llegar a una parte de su conocimiento, dice el hijo. El padre dice: te pediría que repartieras tu conocimiento conmigo. Le dice el padre al hijo. ¿Os suena eso a algo? Aprender del bebé, por ejemplo. El libro de aprender del bebé. El padre le dice: reparte tu conocimiento conmigo. Es una cosa que ha venido de la madre, ¿no? El hijo le dice: el conocimiento engendra humildad. La humildad nos hace dignos, ¿verdad? Y entonces el padre responde: verdad, dignidad traen riqueza, actos de bondad traen felicidad, dijo entonces el hijo. Y el padre dice: bien dicho, mi hijo. Entonces continúa: la riqueza utilizada para actos justos nos trae felicidad. Y el padre dice que es muy bello lo que acabas de decir. Y después de hacer todo esto, ningún deseo queda sin ser satisfecho. Y se es feliz. Dice: no hay nada sino la felicidad bajo tu sombra, dice el hijo al padre, ¿no? Entonces el padre dice: solo un discípulo del sabio Basista, que es al que le robaron la vaca, podría decir eso. Y el padre le dice: ¿qué más te enseñaron? ¿Qué más te enseñaron? Dice, el hijo le contesta: el cisne vuela sobre dos alas, el ala del conocimiento y la de la acción. Si solamente tiene el ala, un ala, no servirá para nada, porque el vuelo no será posible. O sea, el ala del conocimiento y el ala de la acción. Qué idea tan poética es la que dices, hijo mío. Entonces le pregunta: ¿qué te enseñó Brihaspati, que era el político? Si decides actuar, completa enteramente el acto, o el acto será tu fin. ¿Cómo lo va a repetir? Sí. Son las acciones, o sea, y el Brihaspati le dice: si decides actuar, completa el acto, o el acto te liquidará. O sea, si no haces lo que tienes que hacer, el acto te anula o te quita. Tienes que actuar, tienes que, en consecuencia. ¿Pero qué es completar el acto, Manolo? ¿Cómo? ¿Qué es completar el acto? Hacer encarnarte, asumir tu responsabilidad, ser tú. Con pensamiento. Exactamente. Ese es el tema. Y continúa después hablando, le pregunta sobre, no sé dónde lo tengo, sobre la moral. A ver si lo encuentro. ¿Y qué dicen de la moral? O sea, el padre va preguntando todas esas cosas. La moral dice que los resultados determinan si el acto era bueno o malo. ¿Qué te enseñó el sabio Parshurán? Dijo que la obediencia a tu padre es la mejor cosa, que es el único camino a la felicidad. Y la madre, aquí, para que veáis cómo hay toda una matización respecto al papel de cada uno. Sobre eso dijo que el derecho del sabio es 10 veces mayor que el del maestro, que el derecho del padre
es 100 veces más importante que el del sabio, que el derecho de la madre es 1000 veces más importante que el del padre. O sea, aquí toma un partido completamente feminista y de parte de la madre le da un valor muy fundamental. Y el padre dice, ¿por qué, hijo mío? Y dice, porque un hijo puede ser un hijo malo, pero una madre nunca puede ser una madre mala. Entonces el padre dice, es la verdad, cada madre es como la tierra madre, y la tierra madre nunca puede defraudar sus propios frutos. Sin madre no tendremos nada, sino solo Dios. Entonces continúan jugando e introduce aquí otro tema que es interesante, que va a tener un valor importante en el Mahabharata. Y le pregunta al padre, ¿y cómo se divierten los dioses? Los dioses se divierten jugando a los dados. El juego de los dados. ¿Qué es el juego de los dados? Se ha dicho que se ha dicho 1000 veces que el Mahabharata empieza con Bhishma y con Ganga, y cuando los hijos se van al río. Se ha dicho que el Mahabharata empieza con los dados, con el juego de los dados. Sabéis que el Mahabharata, y está dicho, y eso se ve, por eso daba yo el libro este de guía, ¿no? Y se ha dicho que entonces el Mahabharata empieza con los dados. Toda la enjundia del tema es que los Pandava tienen el reino y los Kauravas se lo quieren quitar, que es el ciego, ¿no? Entonces un tío de los Kaurava, que es muy ávido y que jugaba bien a los dados, dice, bueno, pues coge a Yudhishthira, que es el mayor de los Pandava, y juega con él a los dados, y juégate todas las cosas, y yo que sé trampas, me voy a quedar con toda la riqueza. Y entonces se ha dicho que el juego de los dados empieza que el Mahabharata empieza con el juego de los dados. Pero lo digo porque aquí aparece que el padre pregunta a qué juegan los dioses. Juegan a los dados. Pero el juego que juegan es diferente. Los hombres en el juego de los dados son peones para los dioses. Y el padre dice, comprendo. Dice, sí, padre, pero hay otra diferencia. La muerte tira los dados. Ella mueve los peones y los elimina también. Y aquí hay ya hay entonces todo el encuentro con el pueblo. Entonces hay, como la madre le ha dicho que es como si se pretendiera mostrar que todo lo que ha dicho la madre es cierto, ¿no? Entonces la primera cosa es este diálogo que tienen el padre y el hijo, donde el hijo informa al padre de todas las cosas que ha adquirido en la vida, ¿no? Y entonces faltaban algunos detalles a completar. Entonces el padre está con el hijo jugando a los dados, y en ese momento viene un comerciante y dice, aquí te presento a mi hijo Devabrata. Dice, bueno, ya lo sabía. ¿Y cómo lo sabes tú? Los comerciantes sabéis todo, os enteráis de todo. Sí, porque todo el mundo sabe que es un gran hombre y tal, en fin. ¿Y qué te trae por aquí? He venido con un caballo a venderte un caballo. ¿Un caballo? ¿Solo un caballo? En fin, con un caballo, ¿qué vas a venderme y tal? En fin, no. Resulta que dice, es el mejor caballo que hay en la India. Y el rey le dice, bueno, si el caballo es bueno,
en fin, te premiaré con algo, pero si no te mataré o si no y entonces, bueno, dice, te mataré, y si no es bueno, y si es bueno, dice, te daré 25 reinos y que serán tuyos. Entonces van a ver el caballo, y el caballo no lo puede montar ningún caballero de aquellos que estaban por allá, porque intentaban montarlo y tal. Y entonces llega el rey con su hijo de Brata, y entonces el rey dice, bueno, yo voy a hacerlo, porque ninguno de vosotros lo sabéis hacer. Y entonces el hijo dice, no, mi rey, permíteme que yo lo haga. Y entonces un súbdito dice, ha dicho bien tu padre en que sea él, no te pongas en peligro, o a prueba. Y entonces él le contesta, un príncipe se pone a prueba. Bueno, lo que quiero deciros es que una de las cuestiones fundamentales del Majábharata es que todas las contestaciones son siempre precisas, son apuradas, son concisas y son reales. Entonces el tal de Brata se sube, coge el caballo y en lugar de intentar montarlo, lo intenta dar unas vueltas, lo doma, se sube en él y con él va hacia el campo, hacia una carrera, ¿no? Y como muestra del valor de el episodio que sigue es que se encuentra con el ejército de un rey que está en su camino, y le dice, ¿cómo? ¿Vienes por aquí? Y dice, sí, vengo a conquistar Hastinapura. Y entonces él con sus flechas lo hace parar y dice, aquí se para todo esto. Y entonces hay toda una lucha en el cual él coge a este rey y lo para, ¿no? Es interesante. Los nombres son difíciles de recordar, ¿no? A ver. Bueno, ya veis cómo es la idea de este personaje. Y cómo es el encuentro con el padre, y cómo es tal, y cómo se muestra todos los valores que la madre ha tratado de enseñarle, y los trae aquí, ¿no? En fin. El personaje que quería saber ahora yo, el personaje que para él en el ¿Qué tiempo tenemos? No tenemos tiempo ya para iniciar el siguiente episodio. El episodio más importante de este Bhisma es el que sigue ahora, ¿no? Que consiste en que y doy la entrada para ese episodio. Os ha quedado claro esta idea de la madre trae al hijo, y cómo el hijo presenta al padre, y toda la conexión que hay en relación. ¿Ves ahora la importancia del Majábharata en relación con la observación de bebés? Estamos siguiendo esto en una observación de bebés también, con pequeños detalles donde se ve toda esa situación. La cosa fundamental es la cosa que aparece en el siguiente capítulo. El siguiente capítulo es donde se muestra la idea de el hijo que defiende al padre, el hijo que quiere al padre. A ver.
Después de esta situación, durante 4 años, el rey y su hijo, el heredero, tienen una buena relación. Entonces el padre nombra a Devabrata, el Bhisma, ¿no? El que encarnará Bhisma, lo nombra su heredero. Y él tiene muy buena relación con el padre y tal, y se ve un poco a través de cuando el padre le dice: enséñame lo que tú sabes y que he mostrado en ese momento, ¿no? Entonces él se da cuenta que su padre está triste y que no está vital y tal, y qué hacer ante esa situación. Entonces él pregunta al auriga, que es el carrero que lleva a su padre, que es amigo del padre, qué le pasa a su padre, y le dice: dime todo esto. Y el auriga dice: no puede decir lo que sea, estas cosas, porque respeta al padre y tal. Dice: bueno, pero ¿tú respetas al rey o respetas a Hastinapura? Y el auriga le dice finalmente lo que es. Él está viéndose con la hija del pescador, Satyavati, y se enamora de esta persona, y está enamorado de esta persona. Y el episodio que vamos a ver en el próximo seminario es el voto que hace Bhisma frente a los dioses, frente a todos los personajes importantes, frente a lo que ama, frente a lo que quiere, que él renuncia al reino, y se encuentra con el padre Satyavati, que era un hombre muy ambicioso, y dice: sí, pero un adivino dijo que los hijos de mi hija serían reyes, y si tú renuncias a tu reino, pues está muy bien, y eres muy generoso, pero ¿no estás conforme todavía con eso? No estoy conforme. ¿Qué es lo que quieres? Pues que no haya descendencia o tal. Entonces él dice: juro no casarme nunca. Y es el gran juramento que hace. Y como hizo ese juramento, los dioses lo valoraron de tal manera que dijeron Bhisma, que significa terrible. O sea, y entonces su nombre divino se encarnó en Bhisma justamente por hacer ese voto. Voto que tiene que ver justamente con toda la enjundia que estamos teniendo en el tema en relación con la inmortalidad del hijo, ¿no? Y que aquí se acaba con toda esta idea. Y se construye otro tipo de personaje, que es el héroe, que es frente al hijo que se quería construir en la situación anterior, aquí hay el hijo que es bueno, pues el sucesor del padre, ¿no? Y, en fin, yo quería decir una palabra más de que este Bhisma es como es un antiedipo, o sea, porque renuncia a estas cosas y no se quiere casar con su madre y tal, sino que renuncia justamente a poder casarse. Una de las cuestiones que yo traté el día pasado en el seminario es que Bhisma representa una especie de abstinencia, ¿no? Y que es un poco la abstinencia analítica, el tratamiento analítico. Sería un representante también en nuestro trabajo de esa situación para encontrar la verdad, etc. Bueno, esas serían las cosas esenciales. El próximo día, entonces, trataremos y ya terminaríamos con este acontecimiento del enamoramiento del padre de Satyavati y de las consecuencias de ello, ¿no? Y de qué forma tan dramática, tan dramática se vive por parte
de los dos personajes, de Satyavati y de su padre, esta renuncia de su hijo, ¿no? O sea, que no se vive alegremente. Satyavati, que es una persona ambiciosa, no tanto como su padre, el pescador, pero sí, en fin, y se verá un poco esta. De acuerdo, pues entonces hasta el próximo día.